Muchas gracias a todos por la invitación, gracias a la directiva del Congreso Algia, muchas gracias a todos ustedes los asistentes a este congreso. Tengo la fortuna de poder participar. Mi nombre es Matías Allende Ramírez, yo soy químico farmacéutico desde Chile, de la Unidad de Dolor Crónico No Oncológico del Hospital Clínico San Borja Ariarán. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que me motiva mucho en las unidades de dolor, que es el seguimiento farmacoterapéutico en unidades de dolor, es decir, la mirada farmacéutica. Para comenzar, podemos responder esta pregunta a la cual es, ¿podemos aportar como farmacéutico? La verdad es que la evolución de la carrera farmacéutica ha ido en constante cambio. Desde los inicios, ¿cierto? Principalmente estábamos vinculados a lo que era la elaboración de los medicamentos, a la extracción de ciertos productos orgánicos, la fabricación de nuevos productos, ya la creación de distintas formas farmacéuticas. Netamente nuestro trabajo era crear el fármaco que no estaba disponible en relación a lo que teníamos, ¿cierto? Desde extracciones desde la naturaleza, desde plantas, ¿verdad? Y así ha ido en constante evolución. Hoy en día esto sigue siendo una rama inherente del farmacéutico, pero ha ido cambiando un poco más. ¿A cuál? A una mirada, a una atención más clínica, a una atención centrada para y con el paciente, lo que hoy se conoce como farmacia clínica. Y eso ha sido bastante provechoso, ya que podemos aportar desde el conocimiento de los medicamentos a el conocimiento de las patologías que presentan distintos pacientes, ¿verdad? Distintas enfermedades, lo cual eso nos permite hacer una mejor optimización de la terapia. Ahora bien, ¿qué es lo que me motiva un poco a presentarles esto? Es potenciar y posicionar al farmacéutico en el tratamiento del manejo del dolor de las distintas personas, ¿verdad? Porque instancias educativas exclusivas son pocas. Por lo tanto, debemos aprovechar cada una para poder ir avanzando en este tema, ¿ya? La evolución de los tratamientos y manejo en cuanto a patologías son constantes. Por lo tanto, nosotros deberíamos evolucionar también. Conocernos, trabajar en conjunto y unificar criterios mínimos para poder abordar esta patología desde la atención farmacéutica hasta un buen arsenal farmacológico. Es súper importante. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol, ¿cierto? En la complejidad del fenómeno doloroso, tanto agudo como crónico, benigno o maligno, ¿verdad? Y el importante arsenal terapéutico justifica la integración de un farmacéutico de hospital, en este caso, como especialista del medicamento. Y esto es clave, la intervención directa al paciente mediante el seguimiento, la administración de fármacos, ¿verdad? Enfermos polimedicados, terminales o no, ¿verdad? Optimizando su calidad de prescripción y disminuyendo los posibles efectos adversos. Ese es el génesis, eso es lo que vamos a conversar hoy en día. Una frase, ¿cierto? Muy obvia tal vez, pero que día a día estamos en constante, ¿cierto? Trabajando para que esto no ocurra, que es los medicamentos no funcionan en los pacientes que no los toman. La adherencia es clave en cualquier patología. Las patologías dolorosas no están exentas de esto. Por lo tanto, trabajar para que ello ocurra es tarea de un equipo multiprofesional donde el farmacéutico tiene sin duda cabida. Desde el punto de vista doloroso, tenemos distintos tipos de dolor. Desde una cefalea, ¿cierto? Una fractura, un dolor desde la esfera más psicógena, ¿verdad? O un dolor ya más, ¿cierto? Que engloba los distintos tipos del concepto de dolor, ¿verdad? A lo mejor a esta persona le acaban de mencionar que tiene un cáncer, ¿verdad? Un cáncer terminal, y eso le genera una reacción, una expresión que nosotros debemos abordar. Y para eso no puedo dejar de mencionar a la doctora Cicely Sanders, Kubler-Ross y al doctor John Bonica, donde instauraron el concepto de dolor total, donde es súper importante que todos estos conceptos deben ser abordados multidisciplinariamente para poder tener un adecuado abordaje del dolor, desde lo físico, lo psicológico, lo espiritual y lo social. Debemos trabajar en conjunto. Es por eso que el fenómeno doloroso es complejo. Por lo tanto, necesitamos todas las herramientas disponibles para poder abordarlo de la manera más efectiva. Ahora bien, un poco ya hablando del rol del farmacéutico. Antes de generar esta atención clínica, debemos tener algo muy básico, que es la confección de un buen arsenal farmacoterapéutico, ¿verdad? Antes de seguir al paciente. ¿Por qué es súper importante? Porque tener medicamentos
adecuados, seguros, eficaces, con buenos criterios de racionalidad, es clave para poder atender la necesidad farmacológica de las terapias dolorosas. ¿Ya? Siempre es importante mencionar que no todas las patologías dolorosas el medicamento va a ser esencial, pero cuando lo usamos debe ser, ¿cierto?, un medicamento seguro y eficaz. Por lo tanto, súper importante tener un buen arsenal farmacoterapéutico. Y para eso solo vamos a mencionar, ¿verdad? Estos son distintos tipos de grupos de medicamentos que utilizamos, desde el paracetamol, ampliamente utilizado, los AINES, ¿cierto? Opioides y los coadyuvantes, que son estos medicamentos que, no siendo analgésicos, nos generan esta analgesia, ¿verdad? Solo mencionar los que utilizamos, acá hay muchos, ¿verdad? Solo son ejemplos, paracetamol, ¿verdad? Distintos AINES, desde los selectivos, no selectivos, también los podemos utilizar en tópicos, distintos opioides, ¿verdad? Desde el clásico tramadol hasta opioides más potentes como el fentanilo, la buprenorfina, oxicodona. Súper importante hacer un uso racional de estos medicamentos, ¿ya? Dado los criterios que existen hoy en día desde la posibilidad de dependencia, ¿verdad? De abuso. Por lo tanto, debemos hacer un uso racional. Los opioides son buenos medicamentos para tratar el dolor, son de excelencia, pero deben ser utilizados bajo criterios muy establecidos para las personas, ¿cierto?, que así lo ameritan. Y mencionar también algunos coadyuvantes muy utilizados hoy ampliamente, sobre todo la esfera neuropática, ¿verdad? Los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿verdad? Como la venlafaxina. Tenemos también los tricíclicos, amitriptilina muy ampliamente usados, los análogos GABA, ¿verdad? Es súper importante. Por lo tanto, al utilizar medicamentos, el farmacéutico tiene cabida. Y aquí viene un concepto que es la atención farmacéutica, que es un servicio sanitario realizado exclusivamente por farmacéuticos, ¿ya? Que se presta cada vez que se utiliza un medicamento, que no es la excepción de los tratamientos para dolor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo hacemos? Para identificar, resolver y prevenir problemas relacionados con medicamentos, los famosos PRM. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Es la provisión responsable del tratamiento farmacológico, ¿verdad? Con el propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida. Ahora bien, esto también deriva en la atención farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico. Las personas con dolor, tanto agudo como crónico, ¿cierto?, es susceptible de presentar problemas relacionados a medicamentos porque utilizan medicamentos. Por lo tanto, el farmacéutico debe dar respuesta inmediata, favoreciendo el cumplimiento terapéutico. ¿Cuáles son estos PRM específicos o tal vez los que más se van a evidenciar en personas que utilizan medicamentos para tratar el dolor? Principalmente los relacionados a la forma de administración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pacientes que se le administran medicamentos por varias vías y formas. Por lo tanto, esto puede presentar un poco de complejidad. Tenemos desde las bombas, ¿cierto? Bomba elastomérica, tenemos administración en algunos casos por sonda nasogástrica, tenemos administración hoy en día lo que son los formatos de parches, ¿verdad? Por lo tanto, es súper importante que nosotros realicemos una adecuada entrega de información, tanto a la persona que va a utilizar estos medicamentos como, en algunos casos, a sus cuidadores. Y para eso debemos entregar indicaciones orales y por escrito para que quede plasmado. Y también es muy importante realizar un seguimiento telefónico constante, sobre todo ahora hoy, en tiempos de COVID aún. Por lo tanto, estas distintas formas, muchas veces cuando no las explicamos, ya sea por no tener tiempo o por no tener la capacidad, nos generan a veces confusiones. Muchas veces me ha visto observar que los parches, por ejemplo, algunos, ¿cierto?, los colocan en la zona dolorosa, siendo que su absorción es sistémica, ¿verdad? Versus otros que sí se deben administrar en la zona dolorosa. Por lo tanto, es súper importante que realicemos una educación constante y con el tiempo dedicarle el tiempo que ello amerita. Ahora bien, otro PRM también está dado por la complejidad del tratamiento. ¿Por qué? Porque se detecta principalmente en las personas con mayores patologías crónicas, que son ancianos o frágiles, o que tienen múltiples patologías, lo que nos lleva al concepto de la polifarmacia, ¿ya? Generalmente se toma mal la medicación. ¿Por qué? Porque hay una facultad física disminuida. Por ejemplo, la persona no ve bien o tenemos alteraciones de memoria, no entendió el tratamiento. Muchas veces las personas nos dicen, si les preguntamos si comprendió, nos dicen que sí, pero para no quedar de que no entendieron nada. Y eso es súper importante nosotros preguntar, evidenciar y tratar de
generar esa conexión con la persona para que si no entendió, le volvamos a explicar, ¿ya? Muchas veces también presentan efectos secundarios que pueden ser previsibles o subsanables, la mayoría de ellos, ¿verdad? El farmacéutico ahí tiene una cabida. Y muy importante también son las interacciones, cuando las personas toman múltiples fármacos, ya sea interacciones entre fármacos, entre alimentos, entre suplemento alimenticio o incluso entre productos naturales que muchas veces se consideran inofensivos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Identificando, ¿cierto?, este problema mediante una entrevista clínica, ¿ya? Realizando seguimiento, titulando la dosis para disminuir los efectos secundarios, ¿ya? Y tratando estos efectos según protocolos. Recordemos que muchas veces vamos a utilizar fármacos que tenemos efectos secundarios que están estudiados y que también está estudiado su manejo. Por lo tanto, debemos informarlo, ¿ya? Informar al médico es importante cuando el problema detectado requiere de su expertise. Otro PRM muy clásico también es cuando vamos a tener un nuevo tratamiento. Muchas veces en el tratamiento doloroso, complejo, ¿cierto? Tanto dolor crónico como dolor oncológico, a veces no tenemos la respuesta esperada, ¿verdad? Hemos hecho todo, desde intervencionismo, hemos utilizado múltiples fármacos, múltiples estrategias, terapias no farmacológicas y aún así no tenemos, ¿cierto?, la respuesta que esperamos. Y para eso, ¿verdad?, tenemos que realizar súper importante una nueva estrategia y para eso es buscar información de nuevos tratamientos, ya sea farmacológico o no, ¿verdad? Generar un correcto protocolo de estos nuevos drogas, ¿verdad? Contribuir a y diseñar un nuevo protocolo de atención para la persona que es refractaria a todos los tratamientos. Ese trabajo de investigación también tiene cabida en el farmacéutico, en los equipos de salud que está integrado. Por lo tanto, ¿qué hace el farmacéutico en la unidad de dolor? No solo ve fármacos, sino también ve personas. Y aquí viene el concepto de transdisciplinariedad y dolor total que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Ejecuta esta acción en atención abierta y cerrada, entendiéndose abierto como las personas que son de carácter ambulatorio, ¿verdad? Que van por un momento solamente al hospital, o cerrada los que están hospitalizados, ¿verdad? Brindar atención integral y humana, entendiendo que la farmacoterapia es un medio para aportar la calidad de vida y no un fin. Muchas veces las personas piensan, sobre todo en dolor, que solo con el medicamento van a estar perfectos. Y nosotros debemos, ¿cierto?, educar y trabajar las expectativas de las personas. Y eso es la atención farmacéutica. Ahora bien, esta acción específica en la atención, desde analizar e identificar los PRM, verificar los posibles efectos adversos, súper importante, la reacción adversa a medicamentos, las RAM, ¿verdad? En nuestro caso, acá en Chile, reportar esa RAM a la autoridad sanitaria. Muy importante, el equipo clínico siempre nos está consultando por las interacciones entre fármacos y alimentos, principalmente, la conciliación entre lo prescrito y lo consumido, es decir, todo lo que utilizan las personas. Muchas veces no comentan toda la información al equipo médico y uno como farmacéutico extrae mayor información, ¿verdad? Y es súper importante porque a veces hay duplicidad de indicaciones, ¿verdad? O hay efectos adversos por un producto que no mencionó en su consulta inicial. Por lo tanto, súper importante hacer la conciliación, ¿ya? También confeccionar la pauta farmacoterapéutica es clave para que la persona tenga claro cómo debe tomar su medicamento. Por supuesto, trabajar integradamente con otros profesionales, mediante también interconsultas, es súper importante porque el trabajo es en equipo. Como les mencionaba, las interacciones son un punto muy importante desde medicamentos, alimentos, suplementos o incluso con otras enfermedades, dado que las personas muchas veces no lo atribuyen a que es por utilizar varios fármacos y lo atribuyen a otras causas y eso nos va generando lo que es las cascadas de medicación, donde vamos agregando más medicamentos y eso nos va aumentando la polifarmacia, por ende aumentando el riesgo de interacciones y de mayores efectos secundarios, una especie de círculo vicioso. Súper importante detectarlas. También tenemos efectos adversos, por ejemplo, a parches transdérmicos, que no es común, pero cuando sucede hay que reportar a la autoridad sanitaria, tanto para hacer seguimiento de los distintos productos, como también ir detectando en pacientes que son sensibles, por ejemplo, al principio activo o al fármaco. Esto es clave. Por lo tanto, una actividad muy importante, la farmacovigilancia, también que se desempeña el farmacéutico en actividad inherente, que esto es para todo el equipo de salud, pero en general el farmacéutico es el que se encarga en los distintos centros, por lo menos acá en Chile. Tenemos un sistema de notificación de eventos adversos online, lo cual nos facilita lo que es la contribución de la información, que es súper importante realizarlo.
¿Por qué? Porque no todos los efectos adversos van a ser clínicamente relevantes, por eso es importante priorizarlos, ¿verdad? Los que son más graves, los que generan riesgo vital u hospitalizaciones, por lo tanto, es muy importante en la gestión de los efectos adversos. Ahora bien, parte inherente a la labor farmacéutica, ¿verdad? Además de todo lo que hemos conversado, es los estudios de utilización de medicamentos, cuánto estamos consumiendo, ya sea por servicio o global, instaurar protocolos es súper importante para poder tener un adecuado manejo de, en este caso, del tratamiento del dolor. Información de medicamento al equipo, ¿verdad? También debemos educar a nuestro equipo de las distintas formas farmacéuticas, los nuevos fármacos que han utilizado, mantenernos actualizados es súper importante, ya que día a día van surgiendo nuevas estrategias. ¿Ya? La elaboración y control de botiquines, principalmente de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, ¿verdad? La reglamentación acá en Chile tenemos especialmente para los medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, donde hay que tener un resguardo, ¿cierto? Un resguardo físico estricto. Existen leyes asociadas a al mal uso de estos medicamentos, por lo tanto, el control es súper importante y debemos mantenerlo así. También, como les mencionaba en las primeras imágenes, la formulación magistral. En algunos lugares se elaboran medicamentos a necesidad del paciente cuando no tenemos la vía de administración adecuada o no tenemos la dosis adecuada. Por lo tanto, la formulación magistral sigue siendo un plus en los lugares donde se puede elaborar mediante un farmacéutico. ¿Y qué más hace, verdad? Contribuye a aliviar el dolor, controlar los síntomas adversos, apoya al paciente y lo orienta en el sentido de reenfocar su vida, ¿verdad? Es súper importante que debemos conocer y abordar las necesidades de los pacientes, cuidadores y de sus familias, sobre todo cuando estamos hablando de un equipo de dolor en cuidados paliativos, ¿ya? Mejorar la calidad de vida es clave y su funcionalidad. Y en el caso del programa paliativo, ¿cierto? Dignificar el momento de su muerte. Y, ¿por qué no?, entregar consuelo también. Ahora bien, este camino con múltiples desafíos, ¿qué opina el QF al respecto? ¿Verdad? Tenemos bastantes desafíos, pero que sin duda podemos aportar. En la unidad donde yo me desempeño, además, un poco como les mencionaba anteriormente, la idea es programar los fármacos necesarios para el tratamiento de los pacientes, educar a los pacientes sobre el uso racional de los medicamentos, talleres educativos trimestrales que por la pandemia tuvimos que suspenderlos, pero esperamos prontamente retomarlos. Coordinar con las farmacias, ¿verdad? El número de pacientes, el tratamiento actual, para no presentar quiebres de stock de medicamentos, que es algo clave. Recordemos que podemos tener un muy buen diagnóstico, una muy buena clasificación del dolor, pero si no tenemos el insumo, que en este caso, en algunos casos es el medicamento, no podemos, ¿cierto?, ir avanzando en los objetivos. También hay que participar en la elaboración de guías y protocolos que son claves para mantener un orden en la utilización de estos medicamentos. ¿Ok? También tengo la fortuna de poder asistir a interconsultas de pacientes hospitalizados, a pesar de que mi desempeño es principalmente en la atención abierta o ambulatoria. Como les mencionaba, los talleres a pacientes son clave, es educación, la educación siempre va a ser bienvenida, sobre todo en el grupo de pacientes con dolor, ya que ellos lo agradecen bastante, se educan, hacemos un buen uso racional y también comparten sus experiencias. Análisis también de distintas formas farmacéuticas en una unidad que realizamos en el hospital para ver cuál es la costo-efectividad de los tratamientos. Siempre debemos estar constantemente analizándolos, por lo cual es una actividad inherente del farmacéutico. En la elección del tratamiento contribuimos junto al equipo médico, ¿verdad? Para eso podemos aplicar distintas escalas para poder, en este caso, por ejemplo, evaluar el riesgo de abuso de opioides, que es una escala relativamente sencilla, donde podemos en una entrevista clínica, ¿verdad?, poder aplicarla y poder ir determinando, ¿cierto?, si hay algún componente de salud mental o alguna característica que nos dificulte la utilización de opioides, por ejemplo. Ahora bien, la polifarmacia, como les mencionaba anteriormente también, la polifarmacia, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso de 3 o más medicamentos de forma concomitante. Generalmente la persona con dolor crónico tiene otras patologías, ya desde hipertensión, diabetes, artrosis, y eso ya viene con una carga de medicamentos alta, por lo tanto, la probabilidad de polifarmacia es altísima. Me apostaría a decir siempre el 100%, porque utilizar 3 o más en general, todos. Y eso debemos considerar los fármacos prescritos por el equipo clínico,
además los automedicados, ¿verdad? Y eso va sumando el número de medicamentos. Por lo tanto, es clave la atención farmacéutica y el uso racional de estos medicamentos porque nos ha tocado ver pacientes incluso con hasta 15 medicamentos distintos. Por lo tanto, el riesgo de interacciones es alto también. Ahora bien, un concepto muy importante que podemos aportar en las unidades de dolor es cuando no tenemos un efecto esperado de ciertos tratamientos, como por ejemplo con los opioides, es detectar y generar una ayuda a la rotación con el equipo médico, ¿verdad? De los opioides. ¿Por qué los rotamos? Porque muchas veces no tenemos un buen control del dolor o cambió la vía de administración, ¿verdad? O muchas veces tuvimos un quiebre y no tuvimos el medicamento. Entonces nosotros en las entrevistas podemos determinar, ¿cierto?, qué carga de dosis diaria de morfina está utilizando. Podemos sugerir al equipo médico qué alternativas tenemos y en conjunto vamos elaborando el mejor tratamiento para la persona. Por lo tanto, súper importante y tenemos una contribución directa a optimizar el tratamiento. Y acá en este estudio del año 2010, no les traigo uno, sino que 50 razones para amar a su químico farmacéutico en el área de cuidados paliativos. Obviamente no las vamos a traer todas, pero quería mencionarles y destacarles que en general estas actividades que nosotros hemos conversado hoy en día son transversales y son las primordiales, desde la provisión de productos farmacéuticos, la optimización de regímenes de dosificación, la gestión administrativa, que siempre va a ser inherente, y donde podemos destacar la elaboración de magistrales, ¿verdad? Identificar posibles problemas relacionados con la medicación, el efecto adverso que tenemos que identificarlo y tratarlo. ¿Ya? Las interacciones van a ser siempre muy importantes de identificarlas y poder abordarlas de manera correcta, porque no siempre vamos a solucionarlas con suspender el fármaco. Muchas veces requerimos del fármaco, por lo tanto tenemos que hacer otra estrategia, ¿cierto? Evaluar la necesidad también de hacer derivaciones a estos servicios adicionales para el paciente, como por ejemplo la fisioterapia, el capellán, los que puedan tenerlo, el nutricionista o dietista, que es súper clave también. También mencionaba este estudio, educar a los pacientes, familias y cuidadores. Por lo tanto, es clave este rol del farmacéutico en unidades de dolor en general, ¿ya? Educar también sobre el tema, los temores sobre el riesgo de adicción y el uso de opioides, que todavía existe una asociación a que el opioide es muerte. Por lo tanto, nosotros debemos educar a raíz también de la pandemia, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Por lo tanto, debemos siempre tener consciente de que las personas deben irse con toda la información antes de abandonar las consultas. Ahora bien, esta es una imagen de un farmacéutico muy querido que es Luis Ortiz, donde menciona el equipo ideal de cuidados paliativos y alivio del dolor, pero extrapolable a unidades de dolores, donde ustedes pueden ver desde el nutricionista, la matrona, el kinesiólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, etcétera. Pero lo más importante, que todos ellos son personas. Y eso es clave. Nosotros somos personas que atendemos a personas también. Ya para ir finalizando, el farmacéutico, ¿verdad?, en el proceso doloroso, trabajando en equipo, tiene un rol importante, tiene una actividad esencial, donde lo podemos ir viendo también, ¿cierto?, en este estudio que se hizo acá en Chile, ¿cierto?, la implementación y la evaluación del servicio de atención farmacéutica en una unidad de cuidados paliativos, en el Hospital Clínico Félix Bulnes. Vamos avanzando, ¿verdad?, en poder ir abarcando estas unidades, ¿verdad? En este editorial, el farmacéutico que les comenté, don Luis Ortiz, hizo una editorial donde el farmacéutico en cuidados paliativos y alivio del dolor, ¿cierto? Tuvo la fortuna de poder publicarlo en España. Y él comenta que como paliativista, el farmacéutico integra un equipo transdisciplinario que aborda al paciente de manera holística, integrativa y humana, para lograr el mayor impacto en la calidad de vida del paciente y de su familia. Otro rol muy importante que podemos aportar es las visitas domiciliarias, ya sea de cuidados paliativos o de una unidad de dolor crónico, donde podemos hacer la intervención, la educación y el uso racional de los fármacos en los hogares de las personas. También, desde el punto de vista ya a nivel de políticas públicas, tuve la suerte de poder participar en distintas actividades donde pudimos elaborar un consenso chileno de el tratamiento de dolor crónico en adultos, ¿verdad? Guías para pacientes para el manejo del dolor crónico y lo más importante, y hasta hace poquito que salió, fue la orientación técnica para el manejo del dolor crónico no oncológico en personas de 15 años o más en atención primaria en salud, donde es un lugar clave para poder abordar, detectar y tratar el dolor. Así que eso es súper importante. Para terminar,
no puedo dejar de mencionar a Marco Gómez Sanchos, donde él comenta que existe un cambio epidemiológico mundial, ¿cierto?, a la par con el cambio social en la concepción de la enfermedad, lo que ha llevado a que las primeras unidades de dolor, originalmente destinadas al tratamiento de dolor crónico oncológico y a cuidados paliativos, se transformen en unidades mixtas, con una apertura del dolor en forma integral, ¿cierto?, cambiando el foco de acción a unidades de dolor crónico no oncológico. Es decir, más allá de hablar de distintas unidades, nosotros hablamos de tratar el dolor en general, sea oncológico o no oncológico. Esto es para todos. Finalmente, el farmacéutico en su papel técnico y especialista en medicamentos puede contribuir activamente al tratamiento del dolor, ¿cierto?, con el resto del equipo. El uso racional busca que el medicamento sea lo más seguro y eficaz. Evaluar directamente a pacientes permite identificar, prevenir y resolver los problemas reales o potenciales relacionados con la terapia antiálgica y teniendo un objetivo en común, el cuidado integral del enfermo con dolor. Esto no se logra sin un equipo. Acá les menciono nuestro equipo, ¿verdad? Tenemos de izquierda a derecha Josefina, nuestra terapeuta ocupacional, Felipe, nuestro kinesiólogo, de pie Fabiola, nuestra asistente social, agachadita nuestra fisiatra, que es la doctora Lorena Llanedel, y yo que les habla, ¿cierto?, que somos parte de un equipo que debemos trabajar en conjunto siempre. Para finalizar con esta frase de la Jazz, pocas personas mueren por dolor, millones mueren con dolor y muchas más viven innecesariamente con dolor. Muchas gracias a todos por su atención y que sigan disfrutando de este gran congreso.